En sí, un discurso dijo eso. sí. Bueno, gente, vamos a meternos en el Vamos, círculo. vamos a lo nuestro ahora. Vamos a hacer tres sons. Oh, oh, oh. Buen día, bienvenidos somos todos a este nuevo círculo de estudios, continuando con el texto Sagrado Yoga Vasista, que nos quedan pocas páginas para concluirlo. Hoy vamos a leer 3 páginas. Hemos estos sábados pasados leído manifestaciones directas de Rama tras preguntas de Vasista. Y ahora se viene el subtítulo Síntesis de los medios para obtener el Nirvana. Y después vamos a leer el otro subtítulo, El gran aplauso y consideración de los sabios. Van a ser 3 páginas que Dios mediante vamos a leer en el día de hoy. Decíamos el sábado pasado, leíamos, te voy a repetir algo que debes oír con gran atención una vez más. La reiterada audición de la verdad despierta incluso al hombre más ignorante. Y acá viene el subtítulo Síntesis de los medios para obtener el nirvana. Para comenzar, te expuse la teoría de la existencia en la que se mostraba la verdad sobre la creación del universo. Después, tras despejar la ilusión del mundo objetivo, te expliqué la doctrina de los medios que conducen a la paz suprema. Cuando uno consigue superar esa ilusión, vive en este mundo libre de toda angustia o agitación mental. Debemos vivir en este mundo absolutamente firmes en el estado de ecuanimidad que nos otorga todas las bendiciones y la más elevada felicidad, y que es la mayor riqueza y la mayor fortuna que podemos esperar. La ecuanimidad de la mente provoca el continuo crecimiento de la pureza, de la que se derivan el resto de las virtudes. Ninguna otra riqueza es comparable a la ecuanimidad que pone fin al dolor más intenso y al más agudo de los infortunios. Son poco frecuentes las almas establecidas en la ecuanimidad, para quien todos los seres son amigos. Para el que vive en la ecuanimidad, el dolor es felicidad y la muerte una vida nueva. ¿Quién puede ponderar la grandeza del que está siempre libre de euforias y depresiones de ánimo? ¿Quién puede valorar debidamente al que hace en todo momento lo que tiene que hacer y ve todo lo que tiene que ver tal como es? Amigos y parientes, enemigos y reyes ponen su confianza en aquel que vive una vida natural y no hace daño a nadie, aunque parezca enojado por algún acontecimiento puntual. La gente aplaude todo lo que hace, aunque reprenda a los demás en algún momento, pues lo perciben establecido en la ecuanimidad. Los que están firmes en la ecuanimidad no sufren en ningún momento la desesperación, ya estén sujetos a la felicidad o al más amargo de los infortunios. Recuerda al príncipe Sibi, que fue capaz de alimentar a un halcón con trozos de su propia carne para que el ave soltara una indefensa paloma que tenía entre sus garras. Acuérdate de Yudhishthira, que aguantó impasible la ofensa que hacían sus primos a su querida esposa, o al rey de los Trigartas, que ofreció la vida de su único hijo a un horrible Rakshasa. Reflexiona sobre el rey Yanaka, que contempló el incendio de su hermosa ciudad de Mitila sin un gesto de dolor o desesperación. Acuérdate del humilde Saliadesa, que entregó su cabeza para satisfacer el capricho de un dios, o al magnánimo Sauvira, que venció al elefante Airavata y lo entregó como regalo a Indra, o al gentil Yarabarta, que se tragó un hierro al rojo sin sufrir el menor daño. Recuerda al sabio Capardana que resistió todas las tentaciones en el jardín del paraíso. Todos ellos habían alcanzado el estado de ecuanimidad
y eran respetados por los mismos dioses, ya fueran reyes u hombres ordinarios. Debemos conservar la ecuanimidad en todas las circunstancias de la vida, agradables o desagradables, en el honor y en el deshonor. Rama preguntó en ese punto, si esos sabios estaban continuamente sumergidos en la dicha del autoconocimiento, ¿por qué no dejaban por completo de actuar? Basista respondió gentilmente, para ellos ya no había nada deseable o indeseable y por tanto el abandono o la práctica de la acción carecían por igual de sentido. Hacían lo que tenían que hacer como tenía que ser hecho. Querido Rama, mientras hay vida, el cuerpo se mueve y funciona normalmente. Deja que suceda lo que tiene que suceder. ¿Por qué hemos de desear otra cosa diferente? Si algo tiene que suceder en cada momento, ¿por qué no hacer lo correcto en cada caso? A veces, querido Rama, vemos a muchos sabios de visión clara y trascendentes que parecen ejecutar acciones impuras, pero lo que se hace con una mente pura y clara que conserva la ecuanimidad es lo correcto y nunca resulta equivocado. Hay muchos hombres liberados que viven con su familia sin ningún tipo de apego o atadura. Hay otros que ostentan cargos reales como tú mismo y practican sus obligaciones de gobierno sin agitación ni apego alguno. Otros practican los deberes y los ritos que marcan las escrituras. Otros sienten gran devoción por Dios o por la meditación u otras prácticas religiosas. Otros han abandonado todas las cosas interiormente, aunque viven como si fueran ignorantes y siguieran apegados a ellas, aparentemente ocupados en actividades ordinarias. Otros permanecen sumidos en la meditación en los bosques y despiertos, bosques y desiertos más apartados. Otros residen en lugares sagrados, otros recorren países lejanos para superar por completo todo tipo de atracción o repulsa, otros vagabundean continuamente de un lado a otro. Los hay que han abandonado sus trabajos comunes mientras que otros siguen realizándolos de una manera normal. Unos se comportan como verdaderos sabios y otros como si estuvieran locos. Los hay que son hombres, otros que son dioses y aún hay liberados que son demonios. En este momento hay seres totalmente iluminados, parcialmente iluminados y completamente ignorantes, ya practiquen acciones correctas o dejen de hacerlo. La vida de un ermitaño en el bosque no es esencial para la liberación, como tampoco lo es la vida en una ciudad o el abandono de cualquier tipo de actividad concreta. La liberación solo es alcanzada por el que se ha liberado totalmente de los apegos y las ataduras del mundo objetivo, esté donde esté y haga lo que haga. El que ha liberado su mente no se deja enredar de nuevo en el samsara. Tú has alcanzado ese estado supremo, Rama. Permanece en él, libre de dicha e infortunio, firme en la verdad suprema. En ese Brahman no hay pecados, ni impurezas, ni cambios, ni manchas, ni deseos, ni aversiones de ningún tipo. Esto es todo lo que tengo que decir. Y ahora leemos la página bajo el subtítulo El gran aplauso y consideración de los sabios. Después de concluir su exposición sobre el nirvana, el sabio basista quedó silencioso. Todos los asistentes a la asamblea quedaron sumidos en el más profundo Nirvikalpa Samadhi. En los cielos sonaron los aplausos de los sabios liberados que contemplaban aquella reunión. Los seres celestiales hicieron sonar sus divinos instrumentos. Una cascada de flores caía desde el cielo sobre aquella asamblea de príncipes y sabios. Los perfectos siddhas pensaron. Hemos escuchado muchos discursos sobre la liberación, pero ninguno tan claro como este. Hasta los niños y los animales pueden alcanzar la iluminación al oír las palabras del sabio basista. El rey de Azarata, completamente emocionado, exclamó, Señor, no hay nada en este mundo con lo que pueda rendirte culto y devoción adecuada. Déjame que te dirija mis oraciones y no te ofendas por mis torpes palabras. Me inclino ante ti,
y te ofrezco mi propia vida, la de mi familia y todos los méritos adquiridos por las buenas obras que he practicado en este mundo o en los otros. Todo es tuyo, Señor. Puedes hacer con nosotros lo que gustes. Basista respondió con elocuencia. Estamos muy satisfechos con tus testimonios, querido rey. Es más que suficiente para mí. Tú tienes que seguir gobernando el mundo. Rama intervino para decir, ¿qué puedo ofrecerte yo, señor? Estoy a tus pies. A continuación, los hermanos del príncipe honraron del mismo modo al gran basista. Los reyes y otros personajes que habían acudido desde lejanas tierras a oír el discurso le ofrecían flores y le rendían culto. Basista estaba materialmente cubierto de flores. Cuando todo hubo concluido, el sabio dijo, Decidme, sabios, si habéis encontrado defectos u omisiones que puedan malograr este discurso. Los sabios allí reunidos dijeron, Señor, en tus palabras no sobra ni una sola expresión. Tu discurso se caracteriza por estar inspirado en la suprema verdad. Ha despejado al instante el velo que cubría nuestras mentes y nuestros corazones. Nuestro corazón de loto se ha abierto por completo. Te saludamos y te rendimos homenaje. Eres nuestro maestro. Después de decir esto, exclamaron todos con una sola voz, Gloria a ti, Señor. Y comenzaron de nuevo a cubrirle de flores y de emocionadas alabanzas. Después agradecieron al rey de Azarata que había convocado aquella reunión y glorificaron al príncipe Rama y a sus 3 hermanos. Honraron de nuevo a Vismamitra porque todos ellos habían hecho posible escuchar las palabras del sabio basista que despejaban inmediatamente la ilusión. Toda la asamblea agradecía y glorificaba al sabio basista por su generosa elocuencia. Y acá vamos a cortar porque va a seguir un párrafo que vamos a leer el sábado que viene con las respuestas que dice en ese momento, Basista preguntó a Rama, ¿deseas que te diga algo más, querido príncipe? ¿Cómo percibes ahora este mundo objetivo? ¿Cuál es tu experiencia interna? Y lo que va a decir Rama lo vamos a leer Dios mediante el sábado que viene. Recordemos que todo el discurso de este libro de Basista fue durante varios días, que se iban a dormir y después amanecían y seguía Basista con su gran discurso, Albina querida. Así que estamos llegando en 3, 4 sábados quizá al final del libro, pero ya está desembocando en la gratitud de todos los presentes, ¿no? Así es, Zaira. Estaba pensando que qué hermoso, qué hermosa que es esta última parte, porque después de todo un libro, todo toda esa cantidad de páginas donde Basista trata de explicarnos, ¿no? Eh, la ilusión de todo esto, ¿no? Para que logremos la liberación de esa ilusión, porque de eso se trata, liberarnos de esa ilusión, nos muestra el premio, diríamos, que es en esta vida misma llegar a experienciar el nirvana y no esperar a una próxima vida para eso. Y experienciar el nirvana en esta vida con todo lo que acontece, ¿no? Con dolores y alegrías, pero ya desapegados absolutamente de todo eso. Y, y en el primer párrafo dice, después, tras despejar la ilusión del mundo objetivo, te expliqué la doctrina de los medios que conducen a la paz suprema, a esa paz que no desaparece. He experienciado en varias oportunidades la paz, esa paz, pero en algún momento desaparece. Pero llegar a tener esa paz instalada dentro de uno interiormente, debe ser lo máximo. Hoy al empezar, Horacio, vos hablabas de la paz como la expresó Jesús, ¿no?
Jesús dijo que nos daba su paz. Mi paz os doy, decía, pero no como la da el mundo, no como la paz que nosotros pensamos en el mundo, libre de guerras, libre de odios, sino esa paz interna, porque, como dice en varias oportunidades, lo que tiene que suceder va a suceder, y todo tiene un porqué, aun cuando nosotros no sepamos. El porqué, no es cierto, del odio, bueno, sí sabemos el porqué es la mente, todo está en la mente. Y para conseguir justamente la paz, uno tiene que tener controlada la mente. Acá No hay ecuanimidad otro modo, la nombra la palabra ecuanimidad como 8 o 9 veces, ¿eh? pero muchísimas veces, porque eh, ese estado de ecuanimidad, y como dice acá, nos otorga todas las bendiciones y la más elevada felicidad, porque ya no nos afecta nada de lo que veamos, y tampoco juzgamos si algo está bien o está mal, porque ¿quiénes somos cada uno, o quién soy para juzgar lo que está bien y lo que está mal, cuando ni siquiera conozco el pasado ni el presente y mucho menos el futuro de toda esta creación, que sabemos que es ilusión y que no es más que un suspiro en la eternidad de la conciencia infinita? Por lo tanto, todo tiene que ver también con el karma, pero llegar a tener esa ecuanimidad. Y ahí sigue diciendo, ¿no? La ecuanimidad de la mente provoca el continuo crecimiento de la pureza. Y, y de allí se derivan las demás virtudes, ¿no? El resto de las virtudes. En un principio pensaba que la paz la podía tener meditando, y, y en mi vida personal, como lo he contado otras veces, no tenía un momento para meditar, porque tenía que atender a Ernesto, que estaba ciego, ¿no? Ayudarlo a escribir, ayudarlo en todo, porque yo era sus ojos, y además tenía a mis padres, o sea que no tenía ningún momento para decir, bueno, me puedo sentar a meditar. Y ese era un gran problema mío, era un problema que tenía, y solía decirle a Ernesto, vos medita por mí. Pero una vez estando en el Arran, allí en Watfield, eh, mientras esperaba a Baba, yo le decía, Baba, yo no puedo meditar, no puedo porque no tengo el tiempo, y, y, y el tiempo por allí para el descanso caía rendida, y era un gran problema. Y Baba nos llama a entrevista a todo el grupo al cual pertenecíamos, me acuerdo el grupo rojo éramos. Y allí en la entrevista, uno, o yo por lo menos, me olvidaba de todo. Me olvidaba hasta de mí misma, me olvidaba de todo, de todo. Si tenía algo que pedirle, bueno, me olvidaba de todo. Y estaba ese instante feliz, 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 mirándolo a él, gozando de su presencia, escuchando sí lo que él decía, pero en un momento dado, él dice, ¿saben lo que es meditar? Y ahí, presté atención, ¿no? Y Baba se puso así con los deditos así, ¿no? Cerró los ojos y dijo, esto no es meditar, que era lo que yo pensaba que era meditar. Meditar es estar consciente todo el tiempo de Dios, decía. Y allí fue cuando dijo, ¿no? Que cuando estamos amasando, y hacía con sus manitos, ¿no? Como que amasaba,
tenemos que pensar y decir, estoy amasando mi ego, estoy amasando mi ego. Cuando estoy barriendo, y barría así con las manitos, estoy barriendo mis malos pensamientos, estoy barriendo mis malos pensamientos. Y cuando estoy cortando la verdura, y cortaba así con las manitos, ¿no? Estoy cortando todos los lazos que me atan, estoy cortando todos los lazos que me atan y mi egoísmo, mis malos hábitos. Y allí me hizo ver que meditar era eso, estar consciente en todo momento. Y después de tantísimos años, desde ese mismo instante, puse en práctica lo que él decía. Considero que sí hay personas que pueden meditar, que lo pueden hacer, porque se dan las circunstancias para eso, que no era el caso de mi vida. Y entonces, meditar es eso, como lo dijo él, y si lo dijo él es así, ¿no? Y también dice acá, para el que vive en la ecuanimidad, el dolor es felicidad y la muerte una vida nueva. Ahí estamos complicados ahí, Albina. Vos sabés que lo más complicado de esto, porque nadie quiere sufrir, como seres humanos, ¿no? Que somos, le tememos al sufrimiento. Pero cuando el sufrimiento llega, allí es cuando tenemos que recordar todo esto. En un principio, cuando mi mayor sufrimiento en la vida fue la pérdida de la visión de Ernesto, porque lo amaba y prefería quedar ciega yo y no él, era por temor al dolor, por temor a sufrir, por temor a todo lo que me esperaba. Y ahora cuando veo todo eso desde este punto, en la edad en la que estoy, con todo lo que he vivido, me di cuenta que fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque estar pendiente de Ernesto, que era un santo, 17 años, me hizo olvidarme de mí misma. Y ese olvidarme de mí misma, para mí fue lo mejor que me pudo haber pasado. Porque aprendí a dominar el dolor físico. Lo aprendí a dominar hasta el día de hoy. Aprendí a dominar todo aquello, hasta mi propia libertad, ¿no? Porque esa libertad ficticia que pensamos que es hacer todo lo que queremos hacer. Aprendí tantas cosas de ese dolor. Ernesto habrá aprendido lo suyo, por supuesto, yo hablo por mí, que ahora me doy cuenta que, que fue para bien. Y creo que tengo cierta ecuanimidad, digo cierta porque tener una ecuanimidad completa también es difícil, pero trato, ¿no? Lo que no tengo miedo es a la muerte, porque para mí es un paso y la espero, y la espero con alegría, ¿no? Porque tengo una gran alegría de saber qué me va a pasar en el otro lado, qué voy a hacer, qué voy a disfrutar, qué me espera, y seguro que después de un empujón me mandan de vuelta, pero bueno. Y entonces, vuelve a decir acá, vuelve a hablar de la ecuanimidad. Y creo que basista en todo lo que nos está diciendo en estas 600 y pico de páginas,
es justamente para que logremos llegar a esa ecuanimidad, demostrándonos que es la ilusión de todo. Y ecuanimidad, como dice acá, es estar siempre libre de euforias y depresiones de ánimo. Depresiones de ánimo no las tengo, pero por allí domina la euforia, porque algo que me produce alegría, bueno, me produce una gran alegría, ¿no? Y ese pasito me falta. Pero sí puedo tomar con ecuanimidad el dolor y todo lo demás. Luego, dice, los que están firmes en la ecuanimidad no sufren en ningún momento la desesperación. Dicen que ya que tenés esta pausa para tomar agua, que el dolor Sí, es físico y el sufrimiento es mental. sí, El dolor es sí, es físico, así. sufrimiento mental. Son dos temas a superar ahí. Dos temas super. Mira, yo te voy a contar algo que es así, porque yo voy a Santa Fe todas las semanas, no paro, allá estoy todo el jueves y todo el viernes en movimiento. Y mi hermana me dice, descansa un poco. Entonces pienso, pero no estoy cansada. Pero por ahí, pero sí estoy cansada. Es decir, es la mente. Mientras no pienso que estoy cansada, no estoy cansada. Y mientras no pienso que me duele algo, por supuesto que me duele, imagínense con la edad que tengo, Sufrí. no lo pienso tampoco. Pero cuando pienso que me duele. A ver si se entiende. Sí, y ahí sufrí. Y ahí sufro. Claro, exacto, es así porque lo experiencio eso. Y, y es extraordinario, ¿no? Porque jamás digo estoy cansada. Porque si yo digo estoy cansada, me siento cansada. Mientras no lo pienso, no estoy cansada, se los puedo asegurar. Y cuando lleguen a mi edad, lo van a experienciar. Es así. Y acá en este párrafo que quiero, cuando dice, cuando habla, no es cierto, estén sujetos a la felicidad o al más amargo del infortunio, da varios ejemplos. Pero el del príncipe Siri siempre me gustó, me llamó la atención y me gustó, ¿no? Que fue capaz de alimentar a un halcón con trozos de su propia carne. Y la historia es así. Andaba un halcón persiguiendo una paloma, la ve el príncipe Sibi, y la toma en sus manos, ¿no? Para salvarla del halcón. Y el halcón se acerca y le dice algo así como que tiene compasión por la paloma que tiene, y no tiene compasión por él, que él también tiene hambre. Entonces él le dice, le pone el brazo, ¿no? Y le dice, bueno, toma, come. Y a mí me parece el sumo en eso, de ofrecerse a sí mismo por compasión hacia otro. Y en este caso, hacia una ave rapaz, porque amar a una paloma con lo que significa, y tan pacífica, y tan suave, y tan linda, pero a un halcón, que ustedes se habrán fijado que el halcón hasta los ojitos de malito tiene. Y eso siempre, yo este cuento lo sé desde hace muchísimos años, y me ha servido mucho para mi vida también. Y luego hablando, ¿no es cierto? Todos los que daban lo más querido, digamos, lo más amado, pero dentro de esa ecuanimidad, ¿no? Porque dice, porque todos dieron cosas muy valiosas en su vida. Uno de los hermanos Pandava, que como acá dice Yudhishthira, ¿no es cierto?
a su esposa, imagínense. Y dice, todos ellos habían alcanzado el estado de ecuanimidad y eran respetados por los mismos dioses. Y vuelve a decir que debemos conservar la ecuanimidad en todas las circunstancias de la vida, agradable o desgraciada, en el honor y en el deshonor. Fíjense, y hasta en el deshonor. ¿Por qué? Podemos pasar por muchas circunstancias porque lo que va a suceder tiene que suceder, pero estar ecuánimes internamente. Y, y quiero dejar acá, ¿no?, con esto de la ecuanimidad, porque es todo un tema y es la base de todo adquirir esa ecuanimidad. Y la adquirimos con el control de la mente, con el conocimiento, con todo esto que nos ha dicho Basista y con los innumerables mensajes de Baba. Baba, hablando de Baba, cuando yo lo miraba, ¿no es cierto?, que estaba allí dándonos su darshan, yacía caminando sentado, nos miraba a todos, y estaba presente en todo lo que ocurría en el planeta, no me cabe la menor duda, y no digo el universo, pero voy a hablar del planeta. Y en ese mismo instante, en el planeta, había muertes, había odio, había guerras, y él estaba allí. Y para mí ese es mi mayor ejemplo, es mi ejemplo en todo, de cómo debe ser mi vida y de cómo debo comportarme. Él allí nos miraba a todos, cientos de miles de personas, que yo estoy segura que estaba desde el más sabio hasta el más ignorante, pasando por mí también, ignorante. Y sin embargo el darshan era para todos. Él no elegía, no decía, bueno, que ya está cerca allí, tiene el conocimiento, todo, adquirió paz, adquirió ecuanimidad, bueno, el darshan para ellos. No, el darshan era para todos, absolutamente. Y voy a dejar aquí, Horacio, y ese es mi ejemplo, Qué haberlo lindo. visto a Baba. Sairá. Qué lindo, muchas gracias, Luina. Mónica, ¿estás disponible? Sé que estás trabajando y quizás en un momento si podés expresarte. A ver. Eh, no, no puedo hablar porque estoy con mucha gente. Dale, Gracias, dale, gracias, disfrútalo online. Gracias. gracias. Pablo, querido, ¿qué te dejó la lectura de hoy, Pablo? Buenas, Tairán. Eh, bueno, la parte final es sorprendente, sobre todo lo que viene ahora que dice Basista. Es increíble, increíble. Y como lo veo desde mi punto de vista individual, creo que la ecuanimidad uno la empieza a comprender o a alcanzar cuando acepta que todo es la divinidad, o la conciencia infinita, o el Brahman, o la energía eterna, o la inteligencia, lo que sea, el nombre que sea. Cuando uno acepta que absolutamente todo lo que se manifiesta es el Brahman, uno queda sin mente. Pero no que es la voluntad de Brahman, porque para mí Dios no tiene voluntad, Brahman no tiene voluntad. Pero aún así sucede lo que está dentro de él. Siempre sucede lo que está dentro de él. Y algunas veces es de esta manera y otras veces es de otra manera. Pero nunca es su voluntad, desde mi punto de vista. Para mí el absoluto y eterno Brahman no tiene voluntad. Sería la Solamente frase, adentro de él, el eterno testigo que dicen en India, el eterno testigo. Un testigo que no se sí, involucra. o el vacío,
vacío absoluto, la inteligencia infinita. Esa inteligencia infinita no solamente abarca la humanidad, la humanidad es un punto, es una florcita en una planta. Después hay millones y millones de acontecimientos que ahora en este mismo instante se están sucediendo. La rotación del planeta, el agua, el mar, los pescados que nadan en el fondo del mar, las montañas, el viento. Lo que sucede en la humanidad es muy pequeño, muy pequeño. Pero todo lo que se manifiesta no es la voluntad de Brahman, pero sí está dentro de Brahman, sea de la manera en la que se manifieste. Y cuando logro captar eso con la inteligencia o con el corazón, porque la mente es muy finita, muy pequeña, y la interpretación intelectual que tiene la mente y la manera de comprensión de la mente es extremadamente pequeña, eso es inabarcable, es inabarcable. Entonces, cuando empiezo a intentar comprender esas situaciones, lo mejor que me puede pasar, que gracias a Dios me pasa, es quedarme en silencio. Ya no, ¿qué vas a pensar? ¿Qué vas a reflexionar? O, o cómo se comprende intelectualmente? Es imposible. Entonces lo veo así, el Brahman se manifiesta a nivel universal, en millones de planetas, en millones de formas, en millones de dimensiones, en millones de colores, en millones de seres, pero solo se manifiesta, eh, como que es su manera de ser, digamos, se manifiesta, pero no porque se manifieste y lo que se manifiesta es su voluntad. Brahman no tiene voluntad, pero bueno, es para mí, es como yo lo veo. Y cuando logro captar eso, quedo totalmente en silencio y también me vuelvo ecuánime, porque acepto lo que es. A veces, obvio que me involucro en la mente, me da vuelta, el ego me lleva, me trae, y que esto sí, que esto no, y que esto está bien, y que acá, y que allá, y que la humanidad. Pero solo son pensamientos pequeños que están en el ego. Cuando logro salir del ego, que ahí está todo lo que interpreta el humano es el ego. Si nosotros pudiéramos salir de la interpretación del ego, veríamos las cosas como son, tal cual son. Y bueno, quedarme ahí. Cada vez que capto eso, no quiero salir realmente. No, mientras más me quedo, mejor me siento. Y llega un punto que ya, chao, se te va el sonido, la visión, el habla, ¿viste? La interpretación, los puntos de vista. Eso es lo que me viene. Sí, interesante, interesante cómo despertar. Yo siento que tipo socrático en mi caso, solo sé que no sé nada. Más trato de aprender, más ignorante me siento. Y Yo bueno, así quería, estamos. yo Adelante, Moni. quería Gracias, Pablo. un poquito, o sea, la importancia de cuando hablan de la pureza de la mente, y si bien no manejamos un gran porcentaje mental, la importancia que es poder, no digo dominar, pero poder guiar esos caballos salvajes, ¿no? Esos sentidos para poder lograr la ecuanimidad. A mí siempre habla sobre la pureza. ¿Qué es la pureza? El significado interno de esa pureza, que es lo que considero yo que es la base de todo para poder lograr nuestros objetivos y poder enfocarnos, ¿no? Bueno, no es mucho lo que puedo hablar, pero no quería dejar pasar lo que tiene que ver la mente en todo esto. Aunque para lograr la ecuanimidad, por lo menos en esta vida física, en lo cotidiano, que siempre decimos cómo puedo aplicar todo lo que estoy leyendo, bueno, por lo menos en esto,
hacer el bien, ver el bien, escuchar el bien y tratar de, hasta con lo más simple, poder enfocarnos y concentrarnos para llegar a la ecuanimidad. Bueno, gracias. Y vos Eso que estás quería. ahora y sos radióloga, convivís constantemente con gente con dolor, porque te van a ver toda gente con dolor. Y bueno, y vos le decías eso, lograr ecuanimidad y te quieren pegar un palazo en la cabeza. Claro, porque como decía Marco, el punto referencial donde uno está parado, y yo como observador, a mí me hace cuestionar muchas cosas y no dejo de pensar que el día de mañana yo puedo estar en ese lugar Claro. y cómo lo voy a transitar. Yo tampoco por ahí tengo miedo, como dice Albina, a la muerte ni nada, pero si yo no cultivo la mente para un lado ecuánime, la puedo llegar a estar pasando mal, porque yo veo Mm, acá cómo golpean las paredes, cómo se tiran al piso, ante situaciones que ya sabían que iban a suceder. Entonces, no es que llegaste y te enteraste que un ser querido falleció. Y vos decís, pero yo digo, pero si tenía 96 años, ¿por qué rompe las paredes? Entonces digo, wow, debe ser fuerte. Es como, ¿qué hago yo con lo que pasa si yo no tengo estos caballos salvajes dominados? O sea, a mí me disparó, la escuché, pero bueno, tuve momentos en que me perdí y leí algo y me hizo recordar eso, la pureza de mente, de poder a ver cómo vamos a transitar, cómo empleo esto para transitar la vida y lo que me espera. Y a veces esa frase de Swami que decía, amen mi incertidumbre, eso me costó tanto entenderlo. En los talleres de alpargata con Raúl, muchas veces fue tema el amen. ¿Cómo puedo amar algo que no sé qué es lo que me va a pasar? Y yo desde mi punto referencial de ver tanto dolor todos los días. Así que bueno, me disparó para el lado de la mente. Yo sé que es mucho más profundo, lo sé, pero a veces ni siquiera podemos llegar a dominar lo más superficial, digamos, imagínate. Tenemos que estar muy atentos en este camino. Gracias que tenemos estas muletas y espero algún día poder tirarlas, ¿viste? Y darme cuenta rápido de lo que hay que hacer, ¿no? Bueno, gracias por el ratito a que todos. así va a ser, gracias, Mónica. Gracias a ustedes. León, adelante, León. Qué nombrecito, León, para estos tiempos, ¿eh? Adelante, León. Zaira, en relación al Papa Nuevo, León XIV, recibí ese día como 10 mensajes de gente que me alababa el nombre por tener igual que el Papa. Lo tomé como una bendición que se me estaba abriendo una gran puerta para mí, ¿no? Teniendo la fe, la convicción profunda que todo es para bien, acepté esa señal. Hasta el mismo, tengo un cura al lado de la iglesia, que es un amigo, y también me dice, cuando asumió este Papa, sentí y pensé en vos, me dice. Y bueno, lo tomo como buen augurio para mi vida y para la de todos, ¿no? Estar Claro. bien todo. Y para el mundo, por sobre todas las cosas, con este Papa nuevo, ¿no? Eh, bueno, en relación al yoga gasista de hoy y lo que comparten los compañeros, resuena en mí, ¿no? ¿Cómo aceptar y además trascender los pares de puestos? Eh, Firmes en el estado de ecuanimidad, almas establecidas en la ecuanimidad, eh, el que hace en todo momento lo que tiene que hacer. Algo que dice hoy que leímos, los sabios instalados en la dicha, porque no dejan por completo de actuar. Y algo que también extraje del libro de Yoga Asista en algún momento, en relación al Shiva Mukti, que ha realizado su verdadero ser. Está ocupado en una actividad incesante para promover el bienestar de la humanidad. Todo lo que piensa o hace está divinamente ordenado, porque ha perdido su identidad individual o ego. Simplemente se convierte en un instrumento de lo divino para promover Loka Samgraha o el bienestar de la humanidad. Todas estas cosas vienen a mi mente, a mi memoria, a mis sentimientos para compartir ahora en base a
todo lo que me movilizó este comparto tan amoroso de este divino libro. Gracias. León, Sairam. qué lindo. Muchas gracias. Andrea, ¿estás Andrea? Después vamos con Andrés. Hola, buen día. Bueno, qué lío. Ecuanimidad. En la primera parte del texto, cuando apareció, me llamó a la entrega, a lo que ya hemos hablado varias veces, pero no me cerraba, no me daba vuelta, entonces fui y lo googleé, ecuanimidad. Y hay varios conceptos explicando la palabra, pero el que más me llegó es imparcialidad de juicio. Y ahí es donde me resonó. ¿Quién soy yo para decir esto es blanco, esto es negro? Existe lo blanco y lo negro. Entonces estoy ahí con el concepto de ecuanimidad. Es como también lo dijo Pablo, no ni poner juicio ni poner nada. Entonces, ahí tengo la cabeza media enredada en cómo expresarlo, pero entendiendo el concepto de ecuanimidad desde el diccionario y desde donde me pongo yo, que siempre estoy juzgando. Como por ejemplo ahora, que me estoy juzgando en no entenderlo o en no ponerle el significado correspondiente a la palabra. Así que acá estoy enredada y escuchándolos. Gracias. Claro, está bueno. A mí me resonaba la palabra bipolaridad que está tan de moda. El bipolar, el que no es ecuánime, ¿no? Porque va pum, 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 pum. André querido, Claro. ¿cómo andás? ¿Está bipolar? ¿Está ecuánime? Buen día, chicos. Bueno, hoy por suerte mi bipolaridad ha aflojado, así que estoy más cerca de la ecuanimidad que la bipolaridad. O sea que creo que voy a poder hablarles tranquilo. Eh, a mí me ha disparado, hay dos temas que me han disparado reflexiones. Uno es justamente el de la ecuanimidad. Parece que estamos todos bastante atentos a esto. No sé si vos o Albina comentaron que Jesús hablaba de la paz cuando decía ustedes tienen que encontrar la paz y vivir en paz. Yo coincido en que era la paz interna, mucho más que la paz externa, porque fíjense que la paz externa es muy, muy volátil y en todas las épocas y en todos los tiempos y en todas las razas hay continuamente guerras, odios, delitos, matanzas, exterminios, toda clase de, sea quien sea el maestro que está en ese lugar y en ese momento, cuál sea la religión y cuál sea la región del planeta. Entonces parecería ser, para mi modo de ver, que externamente vamos a seguir sufriendo guerras, calamidades, volcanes que explotan, grandes lluvias que lavan pueblos enteros o partes de ciudades. Parecería que eso es inevitable. La técnica moderna no lo ha podido cambiar, pero sí nosotros tenemos algo que podemos cambiar, que es todo lo que nos ocurre, estar en paz interna y pedir también ayuda a los demás, que creo que eso es parte del camino, ¿no? La solidaridad. Cuando yo veo a un hermano mío que ha sufrido, por ejemplo, una inundación o que se ha quedado sin casa por algún motivo económico o el que sea, entonces me pongo a trabajar con él y le pregunto, ¿cómo te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por vos? Bueno, y ese hermano o hermana me dirá, mira, en este momento lo más valioso para mí es conseguir ladrillos, porque nosotros lo hicimos en un momento dado, en un barrio popular donde empezamos a hacer servicio hace muchísimos años, con el Centro SAE de San Vicente. Fuimos a un lugar a ofrecer nuestros servicios y una familia, una mujer que se había quedado viuda, dijo, quiero que me ayuden a construir mi casa porque tengo 6 hijos y no tengo dónde vivir. Y tengo este terrenito que me lo han dado, es de una hermana mía, es muy chiquito, pero por lo menos puedo hacer ahí 3 piecitas y bueno, mis hijos dormirán de a 2 o de a 3 en los cuartos. Entonces nos pusimos a construir la casa junto con ella. Ella mucho de construcción no sabía, y dentro del grupo SAI había uno, Lique, que sabía bastante de construcción, y bueno, no, ese fue el comienzo de 15 años de servicio en ese barrio
que se llama El Aguaducho, muy cerquita de donde fue fundada Córdoba, casualmente, en barrio San Vicente. Bueno, eso fue una experiencia muy linda porque nosotros allí fuimos y preguntamos qué hacía falta. No fuimos a decirles ni a imponerles, miren, venimos para que ustedes se transformen o venimos para que ustedes aprendan a meditar o venimos para que cambien sus hábitos. No, nosotros fuimos, como nos dijo Baba, preguntando qué necesitaban ellos. Entonces esto de la turbulencia externa, que parece que no va a cesar, por lo menos en muchos siglos o tal vez milenios, pero sí tenemos la llave nosotros de qué hacemos frente a eso. Yo muchas veces a la gente cuando viene con problemas, sobre todo con largos problemas que explican y se victimizan, yo les hago una pregunta. Bueno, ahora contame qué hiciste vos al respecto. Tuviste este problema, tuviste esta calamidad, pero ¿qué has hecho al respecto? Porque si vos no haces nada, seguro que se va a poner peor. En cambio, si tomás acción, haces cosas para mejorar la situación, seguramente de acá a 2 meses o a 6 o a un año, tu vida va a haber cambiado por completo y a lo mejor hasta vas a haber solucionado totalmente el problema. Entonces yo creo que ahí en la ecuanimidad, en nuestra actitud, en la gestión, en la concientización de nuestras emociones y de que podemos cambiarlas o gestionarlas, está buena parte de nuestro trabajo interno espiritual para llegar a esa ecuanimidad. Que insisto, para mí, en conclusión, es lo que Jesús llamaba la paz de adentro, la paz interna. Cuando él decía, la verdad está del otro lado. Eso para mí, unidos esos tres conceptos, nos dan esa paz interna. Y otra cosa, otro punto que me llamó poderosamente la atención, es un concepto que ya lo ha repetido en otras partes del texto, y es que parecería haber un camino para todos nosotros, para iluminarnos. Porque cuando habla de los sabios, cita ejemplos en la lectura de hoy. Había un sabio que era un rey y que tenía muchísimo trabajo. Imagínense, un rey, bueno, lo mismo que un presidente, donde le vienen minuto a minuto numerosos problemas y él debe tomar las herramientas para las acciones necesarias para solucionarlos. Y también decía que había un sabio que estaba en Samadhi constante, después había otro sabio que estaba en las montañas, comunicándose con la naturaleza y viendo salir el sol y atardecer. Y también yo le agrego de mi propio cuño, yo creo que hay gente iluminada entre los que van a la oficina a trabajar todos los días, entre los padres de familia, entre eh, obreros, empresarios y médicos y bueno, y hasta rakshasas y desocupados. ¿Por qué no? Si el libro lo dice en alguna parte. Así que yo creo que esto de que el camino es para todos, si nosotros encontramos una coherencia en nuestra vida entre lo que pensamos, decimos y hacemos, yo creo que ahí estamos más lo anterior que dije de la ecuanimidad, yo creo que ahí tenemos la iluminación garantizada, asegurada. Bueno, el resto habrá que cada día irlo practicando con constancia, con voluntad, con ganas, con muchas ganas, y yo creo que el tiempo hace lo suyo. Ese trabajo constante, ese trabajo donde cada día inclusive reforzamos nuestras prácticas, nos lleva a ese silencio del que habló Pablo, que para mí es la medida justa, es el termómetro de que estamos en el buen camino. Cuando yo me siento con ganas y hago, no solo las ganas, sino que lo convierto en realidad, hago silencio y contemplo y estoy tranquilo y con todo lo que pasa, yo siento que ahí he llegado, aunque sea por un ratito, a la ecuanimidad. Es cierto. Justo lo que vos decías, no sé si alguien lo recuerda bien, pero el maestro Yogananda, Yucterwan, ¿no era un oficinista contable? ¿No? Dardo, vos que asentís, era así, ¿no? A ver, Dardo. Sí, lo recuerdo. Era el maestro del maestro. Ah, bien. Sí, ¿cómo se llamaba ese? Me acuerdo de la foto, como uno muy simpático, así. No me acuerdo el nombre, pero sí, era el maestro de ese Shooter Ward. La Hiri Mahasaya. Ahí está la Giri Mahasaya, sí. Sí, él incluso trabajaba de administrador, creo que en la oficina de gobierno o del tren, no me acuerdo, Sí, pero sí. Del eh, ferrocarril.
de ferrocarril, ahí está. Bueno, incluso se jubiló y todo, así. Claro, y después se puso su chiringuito, como dicen los españoles, con los alumnitos ahí, los Dale, discípulos. ya que está Dardo, seguimos, después estamos con Guillermo, Carlos, Raúl, seguí. Bueno, bueno, dale, sigo. Sí, lo mismo pensaba cuando los nombró Andrés. Los abogados también, debe haber algunos Jivan Mukta dentro de los abogados. Sin embargo, en los juicios, no, dice Pablo, justo lo veo. Ah, no, no. A lo mejor en los juicios actúan terriblemente, pero están haciendo una actuación. Y por Es una dentro están broma haciendo- para Andrés. No sabe tanto. Bueno, Andrés es el que está a punto, ¿eh? Está Puede ir a lucir su liberación cuando, después a los juicios, allá a los tribunales. Sí, Acordate que Arjuna le manda a Krishna, mejor dicho, Krishna le ordena a Arjuna ir a matar a todos los primos hermanos y soldados, así que lo que yo hago en los tribunales no es tan grave como lo que hacía Arjuna y sus ejércitos, ¿eh? Todavía tengo un poco de esperanza. sí, sí. No, no, sí, Baba mismo dijo que tanto Krishna como Rama tuvieron que matar personas a lo loco. Pero él ya no, dice. Sai Baba ya no, dice. Los cambio de otra forma, los modifico distintos. Les cambio la mente, justamente para que haya ecuanimidad, que bastante era el tema de hoy, ¿no? Y bueno, ecuanimidad, mirá, qué bueno lo de Andrea, de buscarlo, no se me ocurrió buscarlo ahí en los significados, pero podríamos buscarlo después también etimológicamente, qué significa, pero a mí ya me suena, estuve pensando mientras Andrea leía eso, me suena como ecuanimidad, ecu, de equilibrio de ánimo, como que una mente equilibrada. Y justamente en sánscrito, Sai Baba dice que es ni más ni menos que eso, es samadhi, lo llama Sai Baba, samadhi. Dice él, cuando ustedes hablan de samadhi, siempre se imaginan a alguien con los ojos entornados para arriba, sacudiéndose como teniendo convulsiones o con la cara de felicidad. No tiene nada que ver con samadhi, esas son todas reacciones del cuerpo, dice. Samadhi es realmente el equilibrio de la mente, el equilibrio. Sama, igual. Di se refiere al discernimiento, ¿no? A la parte del intelecto. Samadhi, el intelecto completamente equilibrado. Y es donde ahí nosotros podemos tener eh, nada, no, tener sentimiento neutro hacia algo complicado que se nos viene o hacia algo lindo que vivimos, o como decía acá, que ya no hay nada deseable ni indeseable, entonces, ¿qué nos puede afectar? Yo no deseo, como la gente que contaba Mónica, ¿no? Si uno se pone en esa ecuanimidad en su totalidad y ya no desea que un pariente no muera, ni que muera un enemigo, ni nada, no desea nada, está libre de todo eso. Entonces, ¿Sabes, para Dardo? mí, Es como que lo veo a Baba mirándome, riéndose a carcajada, viéndome sí. la final del mundo de Argentina contra Francia, predicando ecuanimidad y viéndome a mí, eh, qué difícil. Te hacían un gol, te quería matar. Hacían un gol, te subía al techo gritando alegría. Te hacían otro gol, te quería matar. O sea, el claro ejemplo de la anti-ecuanimidad fue ese momento para muchos. Así Claro, es la vida. si vos lo estás tomando como real, por supuesto que vas a actuar así. No estás viéndolo por arriba. A lo mejor podés actuar así con un grupo de amigos en un bar, ¿viste? Y te reís, y te matás de risa y todo, pero tanto pierda Argentino o gane, tu equilibrio mental sigue igual. Pero el Y Maya te chupa el Maya, Dardo. Muy pero por difícil. supuesto, ¿no viste lo que contaba Mónica recién? Por supuesto que te chupa el malla. Tiene 96 años la persona y golpeaban las paredes de que se murió. ¿Qué quiere decir todo? Saibaba dice, todos morimos, todo lo que nació tiene que morir. ¿Qué pasa? Algunos se van antes, otros se van después, otros se van mucho después. El tema es que nosotros nos la creemos a la realidad, a la Maya esta, nos la creemos. Ese es el problema. Nos identificamos con el cuerpo, entonces, en vez de pensar de inmediato que esa persona que muere es algo que tenía que suceder, no, estamos aferrados al apego a ese cuerpo encima de la identificación, ¿no? Estamos aferrados a ese apego. Justamente me has acordado una historia que puedo contar hermosa, hermosa
con Tosa y Baba de Mohajit, el príncipe sin apego, en total ecuanimidad. Era un príncipe, y justamente coincide con lo que estamos hablando. El príncipe Mohajit, como que moja de apego o de engaño, y Shit es como que la conquista, que lo había conquistado. Y él, bueno, en su reino andaba como príncipe y un día se fue a la selva a ver a un ermitaño que era un sabio que estaba ahí en una cabaña. Y va a la cabaña, empieza a hablar con el sabio este. Dice, pero vos sos el príncipe Mohajit. Sí, soy el príncipe Mohajit, vengo acá del reinado que está acá al lado. Dice, y entonces el sabio empezó a pensar, Mohajit, vamos a ver si le hace honor a su nombre, dice. Vamos a ver, porque desapego total, conquistado el apego, ¿no? Y dice, a ver, príncipe, ¿vos querés hacer alguna meditación, algo? Yo ya vengo, voy a hacer un trámite. Vamos a hacer una prueba. Lo que usted quiera, sabio, dice. Bueno, sacate el ropaje real, quedate ahí nomás con un taparrabo acá en mi choza, yo ya vengo, dice. Bueno, sí, no hay problema, dice. Le da el ropaje real y el tipo se pone en la cabaña con los ojos cerrados ahí. El hombre, el maestro, va con sangre de un animal, ensangrenta todo lo sucia de sangre al ropaje real del príncipe y va hacia el reino que estaba ahí cerca de la selva, aledaño. Y quiere hablar con los guardias y dice, quiero hablar con el rey, le dice a los guardias, miren, miren, el príncipe ha muerto, lo ha comido un animal salvaje en el bosque. Y los guardias ni se inmutan, porque por la noticia, y dicen, no, no, espere ahí audiencia con el rey, acá no hay nada de apuro, no hay muerte que valga, nada acá, pero es el príncipe, no, 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 espere ahí. Bueno, el tipo dice, pero mirá estos guardias, che, seguramente no lo quieren al príncipe. Bueno, pasan a informarle adentro y dicen los guardias, bueno, lo va a atender el rey, pase. Viene y se arroja el sabio. Ay, rey, mire, el príncipe ha muerto, lo ha comido un león en la selva, está todo ensangrentado, murió, acá traje su ropa, fíjese, fíjese. Y el rey, sin inmutarse, le dice, y bueno, mi querido sabio, no se preocupe, dice, es así la vida, algunos se van antes, otros se van después, dice, ahora al príncipe le tocó irse antes, ¿qué va a hacer? Dice, no, no se amargue, no hay problema. Y el sabio decía, pero no puede ser, che, el padre, qué corazón frío este rey. Ah, ya sé, voy a hablar con la madre, dice. La madre muere acá con esta noticia. ¿Puedo hablar con la reina? Sí, sí. Yo lo estoy contando no literal porque no me acuerdo los detalles mínimos, ¿no? Va a hablar con la reina y le dice la misma escena. Oh, reina, mire, ha muerto el príncipe, su hijo, yo pude encontrar este ropaje, lo vi, se lo comió un animal salvaje. Y dice la reina, bueno, sabio, ¿qué va a hacer? Es un hijo de una madre, muchos hijos de madres mueren, y así, y así, y así. Y el sabio dice, pero no puede ser, esta mujer se le muere un hijo y no reacciona para nada. Bueno, pasa, dice, no, quiero hablar con la mujer del príncipe. Bueno, va a hablar con la mujer, con la princesa, qué sé yo. Y lo mismo, le hace toda una escena, se tira del pelo el sabio, todo, y nada, la mujer del príncipe le dice, pero sabio, es una vergüenza que usted esté sufriendo eso, ¿qué sabio es usted? Dice, acá el tema es que no tiene que preocuparse, dice, es como las parejas, se refirió a las parejas, dice, es como una ramita en un río que va con la corriente, se toca con otra, y en algún momento choca una piedra y se abre de vuelta. Bueno, ya está, la ramita del río ya fue, dice. Eso es el príncipe, no se amargue tanto, mi sabio querido. Bueno, y el sabio, totalmente descolocado, dice, bueno, se vuelve, no pudo descubrir que esa gente realmente tenía apegos, y va y dice, ah, la última que me queda engañarlo al príncipe. Y vuelve a la choza y lo despierta al príncipe y le dice, príncipe, mire, vengo de su reino. Acá tengo que dar una mala noticia. El reino fue invadido, todo secuestrado, todo incendiado, no quedó nada, no quedó nadie, no quedó rey, reina ni nadie. Y el príncipe sin inmutarse le dice, y bueno, dice, ¿qué va a hacer? Si eso pasó,
al menos usted se salvó, no se haga ningún problema, no se ponga mal, le dice. Y entonces ahí el maestro, el ermitaño, realmente corrobora y dice, sí, realmente le haces honor a tu nombre, vos y toda tu familia y todo el pueblo. Entonces es una historia un poquito larga, pero eso cuenta la capacidad de que algunos tuvieron o tienen actualmente de superar todo tipo de apego y estar siempre en ecuanimidad. Así que bueno, eso para mí es así, ¿no? Lo mismo que amen su incertidumbre que habían mencionado, amen la incertidumbre. El Baba dice, amen mi incertidumbre. Y sí, es lo mismo, ¿no? Imagínense largarse en un país, imagínense solos, largarse en el medio de la India y entrar a caminar por ahí para donde dé y sin celular y sin nada, y que venga lo que venga. Es realmente una prueba de desapego eh, y de una práctica terrible para estar en ecuanimidad, como dice acá, ¿no? Muchos recorren diversos países para eliminar toda atracción y repulsa. Es decir, prueban todo lo que hay, ven todo lo que hay y después dicen, aprendí a no desear más nada y a no rechazar más nada, por las distintas costumbres, ¿no? de cada país. Así que bueno, vamos a dejar ahí nomás oración. Ahí volviste, Horacio. Ahí volví, sigue Guillermo Navarro. Buenísimo, dale nomás. Eh, Muy buenos días a todos. La semana pasada no me pude conectar porque estaba en un lugar en la cordillera donde no había conectividad. Em, Primero, les quiero decir de que creo que eh, la humanidad tuvo la suerte de tener un papa como Francisco y bendecido él, digamos, por todo lo que hizo. Dios lo tenga en sus brazos. Eh, Respecto a la lectura, estas últimas páginas realmente son un compendio maravilloso que van de alguna manera explicando todo el texto y, y realmente a uno, por lo menos a mí, me hace pensar de que hay expresiones que son tremendamente profundas. Y creo que un elemento que es fundamental es ver cómo lo que uno va entendiendo, y en mi caso comprendiendo con cierta dificultad, cómo se puede poner en la práctica. Y específicamente respecto a lo que se leyó hoy día, una vez más hablan de la importancia de liberarse de los apegos y las ataduras que tenemos. Y eso, por lo menos para mí, no es fácil, pero poco a poco he ido avanzando en temas, por ejemplo, como los temas de la sexualidad que hablan mucho, o la sensualidad en el texto, son cosas que están bastante arraigadas, pero poquito a poquito creo que uno va tomando distancia, pero no me es fácil. Pero más allá que eso, hay una frase por ahí que no la voy a leer textual, pero habla conceptualmente de que hay que dejar que suceda lo que tiene que suceder y entender las cosas como son. Y se pregunta por qué hemos de desear una cosa diferente. Y cuando se leyó esa frase, que dicho sea de paso, ya la he leído en tres o cuatro oportunidades anteriores que he estudiado este texto con Marcos, eh, miraba y hacía una retrospectiva de muchas situaciones que en mi vida he tenido que experimentar y algunas bastantes límites, pero muy en límites. Y a veces no he comprendido el contexto general, pero siempre he tenido fe de que lo que está sucediendo es por algo y que tal vez sea lo único que puede suceder y finalmente es lo mejor que tiene que suceder. Pero en el momento mismo, a veces cuesta un poco aceptarlo. Claro. Y solamente me voy a referir a dos situaciones muy puntuales donde creo que este concepto de aceptar las cosas como son y no tener miedo a la muerte, porque yo nunca he tenido miedo a la muerte,
marcan una diferencia. Recuerdo en mi primera comisión a Irak, el año 96, 7 días después de llegar, en agosto del 96, el primero, el 2 y el 3 de septiembre del 96, fuerzas de la coalición bombardearon sistemáticamente Irak con más de 250 misiles crucero, entre otras cosas. Y yo estaba en medio de Bagdad y veía cómo caían misiles en la cercanía o escuchaba, etcétera. Y yo decía, uff, estamos en el medio de una tormenta perfecta. Éramos la única unidad militar que había extranjera en todo Irak cuando estaba Saddam Hussein. Bueno, fue una prueba, no fue fácil, digamos, obviamente que no. Pero el tiempo, como se mencionaba, va curando todo. Y comparto una segunda situación que también fue totalmente distinta, que no fue fácil. Cuando joven, 20, 22, 23 años, pasé por muchísimos cursos de entrenamiento en el ámbito de mi formación como oficial de la Fuerza Aérea. Y una en particular fue muy dura. Era un ejercicio que partía un día lunes a las 8:30 de la mañana, tomando un bus en una base militar y alejándose a un campo de entrenamiento a aproximadamente 15 a 20 kilómetros. Y la idea era un entrenamiento de supervivencia avanzado. Y lo pasamos mal, pero muy, muy mal. Porque de partida llevamos una mochila llena de cosas, pero nada servía para alimentarse, así que no había alimento. Y había que conseguirse alimento en el medio de la nada. Eh, por las actividades que teníamos, era un trabajo físico muy fuerte. Y en la noche se preocupaban de que durmiéramos muy pocos. Dormimos muy poco. Por tanto, el nivel de cansancio de este ejercicio que terminaba el día viernes a las 5:30 de la tarde era supremo. Pero bueno, el tiempo pasa y creo que todos tenemos una alta capacidad de resistencia y de resiliencia. Y cuando llegó el día viernes a las 5:30 de la tarde, tal como estaba planificado, exactamente a las 5:30 de la tarde, con nuestras mochilas que seguían igual de cargadas con cosas inútiles, porque nada de lo que había ahí era útil, y un armamento que era bastante pesado, que tampoco servía para nada, nos subimos al bus. Y yo recuerdo que en ese bus, donde íbamos más o menos 25 personas, yo me senté con un nivel de cansancio, pero máximo, y con una falta de sueño, pero espantosa, porque había dormido 2, 3 horas diarias durante 4 días, y me quedé dormido por forma instantánea. Pero cuando me estaba por sentar, yo decía, lo único que quiero es llegar a la base, viernes en la tarde, y dormir, y dormir, y dormir. Ojalá pueda dormir todo el fin de semana. Y no sé qué pasó, pero a los minutos después de sentarme y entrar en este sueño profundo, nos despertaron, pero violentamente, y nos sacaron a formar. Yo no entendía nada, realmente no sabía ni siquiera dónde estaba, no me acordaba de nada. Y ya eran como un cuarto de las 6, había pasado muy poquito tiempo. Y estábamos formados sin poder hablar nada, y el bus echa a andar, y se fue el bus. Y yo dije, pero ¿qué es lo que está pasando? Dentro de mi nivel, digamos, de sueño y cansancio, no entendía nada. Y el oficial que estaba a cargo dijo, bien, dijo, les quiero contar de que el retorno a la base va a ser caminando. Tenemos por delante aproximadamente, no me recuerdo, 15 o 20 kilómetros. Vamos a partir exactamente a las 6 y por cada hora vamos a tener 5 minutos de descanso. Yo no podía creer lo que estaba pasando. Detrás de nuestra agrupación eran como 20 alumnos y 5 o 6 instructores que eran comandos. Para ellos este era un chiste. eh, Va a ir una ambulancia. Y si alguno de ustedes desfallece o está muy cansado o cualquier cosa, se puede subir a la ambulancia. Pero se va a ir a la ambulancia.
y partió la caminata. Y llegamos a la base aproximadamente a las 6 de la mañana del día siguiente. Caminamos 12 horas. Bueno, ¿por qué les cuento esto? Porque yo creo que todos nosotros tenemos una capacidad de resiliencia tremenda. Y y en mi caso, si me ha tocado vivir situaciones límites, esa tal vez no fue tan límite, pero fue pesada, digamos. Caminar 12 horas a la noche con el cansancio que ya les expliqué, eh, me pregunto, ¿por qué no aplicar ese nivel eh, de competencias y de fuerza y de esfuerzo que tengo en hacer mío en ser coherente con lo que en este texto sagrado se explica con tanta claridad? Y en eso estoy avanzando. Y la mejor prueba de que creo que he avanzado por lo menos algunos pasitos es que estas últimas semanas he tenido que enfrentar algunas situaciones familiares complejas y de hecho esta semana que termina con un amigo muy querido que, entre otras cosas está privado de libertad y tuvo una enfermedad gravísima, terminó hospitalizado, operado de urgencia en el Hospital de la Fuerza Aérea y me tocó ser articulador de muchas cosas para más allá de la parte médica. Y yo decía, la fuerza que he tenido estos días para dejar todo de lado y enfrentar el tema puntual de mi amigo, más allá de un tema familiar anterior, creo que de alguna manera está muy relacionada con Swami, que me ha permitido actuar con discernimiento, manejar las otras cosas y buscar la mejor salida a mi amigo que ya regresó al recinto penitenciario anoche muy tarde. Así que para mí, este aprendizaje, con la valiosísima ayuda de ustedes, de los magníficos comentarios que escucho de parte de todos ustedes, en particular de Albina, de Marcos y de todo el resto, son realmente una fuente de inspiración que, que me ha servido muchísimo en mi vida. Muchas gracias. Qué lindo, gracias, Guillermo. Me hiciste acordar una historia que cuenta Leonardo Buter cuando ejercía de psicólogo, que le tocó atender, capaz que alguno lo recuerda haber escuchado. Atendía a una nenita que tomaba a Jesús, escuchaba a Jesús que le contaba cosas. Y le decía a Jesús que nos diga, no están haciendo lo suficiente. Con respecto al esfuerzo este total que vos hacías ahí, vos decís, ¿por qué no lo hago ahora para esto que me está diciendo basista? Me hiciste acordar de eso, no están haciendo lo suficiente. Que es verdad. Bueno, Raúl. Así es. Qué maravilloso esto que hemos leído hoy. O sea, y voy al punto sobre la ecuanimidad. Creo que de alguna manera es un trabajo que hace tiempo lo estoy transitando y lentamente se van logrando algunas cosas y en cuanto al ego pasa exactamente lo mismo. Ahora, lo más importante para mí de este texto y que leo esto nada más y explico, cuando dice, Rama preguntó en este punto, si estos sabios estaban continuamente sumergidos en la dicha del autoconocimiento, ¿por qué no dejaban por completo de actuar? Y Vajista le respondió gentilmente. Bueno, todo lo que viene a partir de ahí, para mí es una perla negra, es algo que yo ha valido la pena transitar todo el yoga vajista con las dificultades que he tenido de este estado de dualidad, de la participación en este mundo material y dual, para realmente comprender una respuesta que sentía dentro de mi corazón que esto lo decía Baba, y cuando digo Baba digo Rama, y cuando digo Rama digo Vajista, porque es todo lo mismo. Entonces, esta descripción de todos los seres que pueden ser sabios, iluminados y transitan las situaciones tan distintas y tan heterogéneas como son todos los seres que vivimos, que vemos a nuestro alrededor,
e inclusive ustedes mismos. ¿Quiénes somos nosotros, alguien dijo, juzgar, para juzgar quién de tal o cual es más evolucionado o menos evolucionado, en qué parte estamos, en qué escalón nos encontramos? Y yo me doy cuenta que en absoluto, hace años aprendí que no hay que juzgar absolutamente a nadie porque no sabemos a quién tenemos enfrente. Y Y las es experiencias que cada uno está viviendo, ¿no? exactamente la experiencia que están viviendo y que lo que nosotros detectamos del otro que está viviendo es una enseñanza que estamos recibiendo, ¿cierto? Entonces es maravilloso porque de alguna manera toda esta parte de que la ilusión de que esto no existe y toda la cosa, y decía, no, pero yo todavía estoy en las antípodas para lograr esto. Y el tema no es lograr, o sea, el tema es que hay que seguir haciendo lo que uno, y por ejemplo, el mismo hecho, porque yo lo he experienciado en forma personal, cuando a Zarata le dice, le ofrenda su vida, el reino y la vida de todos. Yo he ofrendado mi vida en dos ocasiones muy, muy, muy fuerte y muy importante. Lo digo no con altanería ni orgullo, sino que he sentido ese desapego y ese transmitir que prefiero que el otro siga viviendo a que yo, porque va a ser más útil que yo en la vida. Y bueno, hasta esa experiencia lo he hecho de corazón y con mucha conciencia. O sea, que todo esto me vino a recordar que de alguna manera tenemos que seguir actuando, tenemos que seguir jugando el rol que yo al mismo Baba le pregunté cuando estaba ahí. Yo me quería ir de mi trabajo porque no aguantaba más estar en el trabajo donde estaba. Él me dijo, vos le tenés alergia a ese trabajo. No a la profesión, pero él trabajaba en el Instituto de la Vivienda y en esos organismos públicos se producen ciertas cosas y él lo dijo bien claramente, vos tenés alergia. Bueno, esas preguntas que yo le hice al avatar, ¿viste? Él me dijo, no, no te vayas, ¿viste? Y así fue que la vida nos va poniendo todas esas experiencias, y yo vivía directamente ese contacto personal con el avatar, donde él me hablaba de mi familia, me hablaba de mis errores, me hablaba de mi profesión, me hablaba de todo, y yo decía, no, y acá estamos hablando que todo eso no existe, ¿viste? Entonces, y yo decía, no, pero sí existe, y vos siempre, Horacio, me haces chanzas con respecto a eso, pero justamente esto viene a redondear, ¿cierto? Es para mí como una perla negra, todo ese párrafo donde hace toda esa mención. Yo no sé si estoy entre todos esos que están ahí, o como yo le decía una vez a Albina, en qué porcentaje de sabiduría puedo tener yo, en dónde me encuentro, pero en algún lado estaré, ¿cierto? Y en algún lado estarán ustedes, y cada uno, digamos, qué lindo esto de haber escuchado esto de Ballista, que es de Rama y que es de Baba, que tenemos que seguir haciendo lo que tenemos que seguir haciendo, más allá, por supuesto, sin ego y con ecuanimidad. Entonces, pero todo esto tiene que seguir el proceso que el Creador nos ha puesto en este camino, y tenemos que completar este ciclo. Después, donde Él nos quiera mandar, no importa si es otra vida o si nos manda a la estratosfera a participar con los etéricos, como quiera, no será mi voluntad por lo menos, pero sí la convicción de que hay que seguir viviendo esta vida con coherencia, con dignidad, y tratar de hacerlo en paz. Que eso también he ido logrando con el tiempo, ante los conflictos, ante las adversidades que se le presentan a uno a nivel familiar, a nivel trabajo, etcétera. Es muy importante el equilibrio, la paz, la ecuanimidad. Entonces, todo eso
ha sido un cúmulo de 30 y pico de años que Baba me ha brindado, y con este yoga vajista, bueno, estoy cerrando el círculo de esta sabiduría plena, que sé cómo puede ser el más allá, pero tengo que seguir acá. Sairam. Qué lindo, Raúl. Gracias. Carlos, adelante, Doc. Hola, hola Zaira. Bueno, con todo lo que contaron, lo mío va a ser Narnia. Voy a estar más suavecito. Estaba pensando en Jesús. Jesús dijo, la paz os dejo, la paz os doy, yo no la doy como el mundo la da. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. ¿Yo qué? Yo he vencido al mundo, dice Jesús. Como que el mundo él lo vence, obviamente, en el desapego y que la paz está en el interior. También dice, los que creen en mí, de su interior manarán ríos de agua viva, que manarán para vida eterna. Y dice otra cosa muy interesante también. Oye Israel, el Señor es tu Dios. El Señor uno es. Uno. No hay dos. Y después, bueno, amarás a tu prójimo con todo tu corazón. No, perdón, amarás a Dios con todo tu corazón, con toda tu mente, con toda tu alma, con toda tu fuerza. Y también dice, amarás al prójimo como a ti mismo. Ahí resume todo. ¿Por qué digo esto? Muy bien, no sé. Porque estamos hablando de ecuanimidad y hablamos de Jesús y hablamos del Papa, ¿no? En diciembre del 2023 estuve en la India y encontré un escrito que yo hice, telegráfico, como escriben los indios, no, los indios de América del Sur, o sea, de los indios de toda América. Todo así tipográfico. Puse árbol de la meditación. Estamos hablando de la meditación. Saben que en Prayanti hay un árbol de la meditación. Incluso es un árbol que es un bayán, esas que tienen las raíces que van hacia la tierra. Y cuando hace no sé cuántos decenas de años, Baba enterró un disco con un yantra debajo de ese, para que crezca el árbol. Es curioso, que incluso quise saber qué era ese yantra, fui ahí a la biblioteca de Prayanti, que están los libros, no me pudieron decir. Bueno, fui a meditar ahí y pasaron cosas muy interesantes. Empecé a percibir una luz en el entrecejo, algo que giraba. Acá puse mi mente ataca y el árbol calma. Me compré un Yantra Sri. El Yantra Sri es como un octavo, ¿no? Pero este está hecho como con 3 dimensiones. Esto lo compré en una casa que venden cosas tibetanas, pero bueno, esto es hindú, sin duda. Está hecho de opalite, no sabía ni lo que era. Hay un opalite artificial, un opalite natural. Ven que cambia el color, se pone azul. Bueno. Y lo llevé a donde está el Mahasamadhi escondido, porque parece que te revisan todo. Lo puse así cuando me puse la frente sobre el mármol blanco y sentí una luz como que lo invadía. Una chispita, ¿no? Un instante. Y cuando lo hago, me lo puse en el entrecejo y también sentía o percibía una calma y una ecuanimidad. Estoy tratando de resumir porque sé que no tengo tiempo. Se me apareció una luz azul y se me apareció incluso la imagen del Om muy transitoria, ¿no? Pero ¿a qué voy con todo esto? Cuando tuve el darshan con ella, que te abraza, le di las fotos de mis padres, que ya fallecieron, y en el oído me dice, mamá, 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 que ella siempre lo dice. Y siento una gran dulzura, como que se abría en mi interior, y yo digo, eso es ecuanimidad.
Nosotros necesitamos hay varias formas de encontrar ecuanimidad, cada uno tiene su personalidad, pero la energía, yo siempre voy a esto, que nos calma y nos da esa sensación de que se radica la identidad de uno y aún así hay felicidad. Parece que como si uno no estuviera, no tuviera felicidad, pero sí, es felicidad sin identidad. Eso es ecuanimidad. Entonces, todo esto que estoy contando y lo estoy sintiendo ahora, se puede reproducir durante el día con esa ecuanimidad. Eso también es meditación. Eso es meditación. Como decía Baba, acá tengo un libro, decime si me paso de tiempo. El Y libro ya estamos pasado todo, así que tranquilo. La senda de la ecuanimidad de Baba. Perdón, la senda de la verdad. Ya se me mezcla todo. Dice Baba en la página 24. No obstante, la noción de Dios personal les pareció más bien elemental a los pensadores y practicantes de esta tierra, se refiere a la India, ¿no? Como una etapa inmadura en el progreso espiritual. No satisfizo sus más altas aspiraciones. Esta actitud que se encuentra en las revelaciones de los rishis no ha sido ni entendida ni apreciada por los eruditos y escritores de otros países que han estudiado y comentado sobre los Vedas y textos afines. Se han quedado todavía con el credo anterior de muchos dioses o en el posterior del Dios personal único. Este tipo de ignorancia no hace sino que asome una sonrisa en los labios de los hindúes. En verdad, incluso aquellos que aprenden ya en el regazo materno a poner su fe en un Dios dotado de atributos, conocido por un nombre y provisto de una forma reconocible, han de ascender más tarde a una etapa superior y tomar conciencia del uno. Oye Israel, eso lo pongo yo. El Señor es tu Dios, el Señor uno es. Han de tomar conciencia del uno del que se dice que tiene muchos nombres y muchas formas. Todas las prácticas espirituales son dirigidas hacia la realización de esta verdad. Acá dice en el Yoga Vasista 673, hay muchos hombres liberados y viven con su familia y sin ningún tipo de apego o atadura. Hay otros que ostentan cargos reales, como tú mismo, o Rama, ¿no? Rama, perdón, y practican sus obligaciones de gobierno sin agitación ni apego alguno. Otros, no entiendo bien porque está mal impreso. Otros practican los deberes y los ritos que marcan las escrituras. Otros sienten gran devoción por Dios o por la meditación u otras prácticas religiosas. Otros han abandonado todas las cosas interiormente, aunque viven como si fueran ignorantes y siguieran apegadas a ellas, aparentemente ocupados en actividades ordinarias. Otros permanecen sumidos en la meditación en los bosques y desiertos más apartados. Otros residen en lugares sagrados. Otros recorren países lejanos para superar por completo todo tipo de atracción o repulsa. Otros vagabundean continuamente de un lado a otro. Los que han abandonado sus trabajos comunes, pero otros siguen realizándolos de una manera normal. Otros se comportan como verdaderos sabios y otros como si estuvieran locos. Los hay que son hombres, otros que son dioses y aún hay liberados que son demonios. Encontramos en nuestro grupo casi todo esto. Por eso la ecuanimidad para mí es esa energía y esa ecuanimidad. Les termino y ya termino con un libro de Moshi, Luz Blanca, ¿no? Ya, Fuego Blanco. Termino ya hasta un segundo. La tuya podría ser una espiritualidad sin lengua, en la que tu presencia misma exude el perfume de Dios. Somos demasiado buenos con las palabras. Cuando estudiamos tanto, separamos al ser y lo convertimos en un objetivo distante. Después escribimos gruesos libros sobre la conciencia, la superconciencia, la supraconciencia, de modo que por supuesto la gente dice, oh Dios mío, ni siquiera puedo llegar al primer nivel de conciencia, ¿cómo iré más allá? La simplicidad no es tan atractiva para la mente personal, que quiere piedras brillantes y cuevas de cristal. Yo agregaría yantras de opalite. ¿Te imaginas
que un didgeridoo, es ese aparato que vibra, ¿no? Que hace la música, vibrando sobre tu estómago curará todas tus estupideces. Así que deseamos todas estas cosas, pero no echamos una segunda mirada a la verdad. Es demasiado simple y natural para la complejidad de nuestras mentes. Podríamos encontrarnos en esa simplicidad. De hecho, ahí reside nuestra magnificencia. Om Saira. Qué lindo, qué lindo. Bueno, como vos bien dijiste, Carlos, con el tema tiempo, hoy nos pasamos, así que Sí, perdón los que no sí, se han sí. expresado. Si quieren decir algo antes de pasar Perdón. al cierre de Albina, los que no se han expresado, háganlo, siéntanse cómodos. Y si no, pasamos al cierre de Albina. Que Albina, mientras decían tantas cosas y Raúl decía del juzgamiento y demás, yo siempre me acuerdo de tu frase, hay que ponerse en los zapatos del otro para tener poder juzgarlo un poquito. Horacio, quisiera decir algo, Dele, si te dele, don parece. Manuel querido, adelante. Desde Gracias. Centroamérica, Manuel, te queremos escuchar. Sí, gracias. Mira que de todo lo que pues hemos venido estudiando, el camino de cada uno y todo, una de las cosas que he ido comprendiendo, sobre todo después de que estuve con Baba y que sigo profundizando en el estudio de Baba y todo eso, es de que lo hermoso de la vida, y que realmente es hermoso, aunque a veces cuesta verlo, es que la vida lo que es, y Baba lo dijo en algún momento, la vida lo que es un misterio, un misterio. Y, y para mí esto es importante porque mira lo que produce una vida que es certidumbre. Mira lo que produce una vida certidumbre. Nos ha convertido en personas débiles, en personas que no tenemos carácter, en personas que nos dejamos llevar, que no somos estoicos ante determinadas cosas. Entonces, lo que la vida nos ofrece a través del misterio es primero, el vivir desde nuestro centro, desde nuestro ser, desde lo que nosotros somos. No importa en qué ambiente vivamos, como sea, ahí es donde se saca como la fortaleza interna, que como dijo alguien antes, tenemos unas capacidades enormes, infinitas, yo digo el potencial de Dios, pero como decía Baba, no somos humanos, somos divinos y tenemos que descubrir aquí nuestra divinidad. Y para mí entonces este mundo es agradable, es atractivo porque es un misterio. O sea, esta vida, como dijo Baba, es una mezcla de verdad y de no verdad. Y todo eso crea la malla y confunde. Pero si nosotros tenemos claros que somos esa conciencia divina, esa conciencia Satya Sai, y tenemos esa confianza y la vamos logrando cada vez más, que es lo que me ha pasado a mí poco a poco, ¿ok? Entonces la vida es un desafío para un crecimiento, para el desarrollo del potencial, para demostrarnos que somos divinos. Recuerdo algo que Baba dijo en sus libros, no me acuerdo en cuál de tantos, que dice, hagan sus propios milagros, hagan sus propios milagros. Y yo me he agarrado de eso y en eso he convertido mi vida. Y todo lo que hay, todo lo que va llegando, yo lo veo como una oportunidad de crecimiento y de desafío. Y he agarrado tres cosas, tres o cuatro, no me acuerdo, como básicas. Primero, vivir centrado desde mi ser divino, de lo que soy, desde mi potencial. Segundo, vivir en el amor. Tercero, el servicio. ¿Ok? Y podría agregar la vivencia de valores que me hace vivir con los demás en alegría, en contento, en armonía. Bueno, podría decir más, pero creo que con esto puedo agregar un poquito a lo que todos ya han dicho. Om Saira. Qué lindo, Manuel. Acá nos escribió, gracias. Acá nos escribió Juan, que bueno, se retiró, ahora se tuvo que retirar.
en el chat algo interesante, como siempre nos pone Juan, que recordemos está en Italia ahora. Si piensan que es necesario saber tantas cosas para poder contactar la esencia de la espiritualidad, todo esto parece muy difícil, demasiado complejo, demasiado complicado para ser entendido por uno que no tiene la formación o pretensión de ser un brahmin. En realidad, este intento de saber tantas cosas no sirve tanto para contactar la esencia, sino por el contrario, para sacarse de encima todo lo que no es esencial, cumpliendo un trabajo de condicionamiento, reintegración, una búsqueda en profundidad para andar a redescubrir el significado originario que con el tiempo se perdió. Siempre, Juan, interesante lo que opina. Bueno, Albina, un cierre, hay que ponerse en los zapatos del otro para poder juzgarlo. Eso me quedó fijo de vos. Palabras Así de es. doña Albina. Así es, porque a veces uno dice, yo en lugar del otro hubiera hecho esto, hubiera hecho lo otro, y no, porque en lugar de esa persona hubiera actuado exactamente de la misma manera. Y como sé que ya el tiempo es poco, voy a este último párrafo que citaron Raúl, ¿no es cierto? Y eh, otros hermanitos, de los hombres liberados, que no podemos saber quién está liberado o no. Entonces, cuando veo alguna acción que desde mi punto de vista mental me parece incorrecta y estoy por juzgar, digo, ¿y si fuera un liberado? Si fuera un iluminado y yo estoy juzgando, entonces eso me frena. Hace muchísimos años leí por primera vez el Yoga Vasista y creo que de todo lo que había leído, estos párrafos fueron los que me quedaron y me sirvieron para no juzgar. Y, este párrafo donde dice que ya practiquen acciones correctas o dejen de hacerlo, porque no sabemos si la persona que lo está haciendo es una persona liberada, iluminada o no, porque cada uno sabe y está en el lugar que tiene que estar. La liberación solo es alcanzada por el que se ha liberado totalmente de los apegos y las ataduras del mundo objetivo, esté donde esté y haga lo que haga. Y esto me hizo acordar a un personaje muy recordado y no bien recordado del Evangelio, que es Judas. Judas fue un instrumento, y fue un instrumento para que se pudieran realizar las escrituras, como lo decía Jesús mismo. Y a él le tocó realizar esa acción, siendo que Judas fue una persona de mucha confianza de Jesús, de haber estado en todo, digamos, desde que Jesús comenzó a predicar hasta lo último, digamos, cuando lo entrega, y es lo que tenía que hacer. Y Jesús también lo sabía. Y no sabemos, o no sé, si Judas también no era un ser iluminado y liberado, y sabía que tenía que realizar esa acción para que Jesús llevara a cabo lo que estaba escrito. Y lo otro, cuando dice que hasta los niños y los animales pueden alcanzar la iluminación al oír las palabras del sabio Vasista. Entonces, ¿cómo saberlo? ¿Cómo juzgar? El no juzgar es lo que no es parte de la ecuanimidad. Y para terminar, ¿no? Cuando él les pregunta y le dice, decidme, sabios, si habéis encontrado defectos u omisiones que puedan malograr este discurso. Fíjense, Vasista estaba dispuesto a que lo contradigan, a que agreguen o saquen cosas, ¿no? Después de tantos días de hablar, de explicar, de contestar, ¿no? La humildad de Vasista, que a mí me llama la atención, porque nos ha demostrado a través de todo este libro
que era un sabio, de pies a cabeza, pero él se atreve a decirle a los otros sabios: si habéis encontrado defectos que puedan malograr este discurso, no que puedan perfeccionarlo, malograrlo. Y él estaba dispuesto a aceptar eso. Y para mí, eso, si bien los sabios, ¿no es cierto?, le responden, ¿no?, que su discurso se caracteriza por estar inspirado en la suprema verdad, pero él corría ese riesgo. Y para mí es el símbolo de la humildad. Y no solo de la humildad, sino de la ecuanimidad. Así que quería terminar con esto y Zaira, gracias. Qué lindo, Albina, muchas gracias a todos. Espero que en 3 sábados terminamos el libro, Dios mediante. Bueno, que estemos muy bien, buen fin de semana, uno interesante. Om Shanti, Shanti, Shanti.